Ya, miren, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar de paralelogramo, ¿ya? ¿Cómo es un paralelogramo, jóvenes? A ver, miren, vamos a hablar de las propiedades de un paralelogramo. A ver, por ejemplo, voy a dibujar un paralelogramo, ¿ya? Y también, vamos a dibujar un programa. Ya miren, un paralelogramo es un cuadrilátero en donde sus lados opuestos son paralelos, ¿ya? De ahí viene su nombre de paralelogramo. Para, paralelogramo significa que sus lados opuestos son paralelos. Es decir, miren, aquí vamos a poner ya, que va a ser el vértice A, vértice B, vértice C y vértice D. El lado opuesto a AB es CD, ¿sí? Y el lado opuesto a AD es BC, ¿sí? Son lados opuestos y paralelos. O sea, quiere decir que en un paralelogramo los lados opuestos son paralelos. De ahí viene su nombre de paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero en donde sus lados opuestos son paralelos. ¿Quién es el lado opuesto a AB? CD. ¿Quién es el lado opuesto a BC? AD. Entonces, los lados opuestos son paralelos. Es decir, que AB es paralelo a CD y AD es paralelo a BC. ¿Ya? Ahora, si es así, cumple con tres propiedades. Cumple con tres propiedades. Todo paralelogramo cumple con tres propiedades, ¿ya? Propiedades. Primera propiedad. Sus ángulos opuestos son iguales. Sus ángulos opuestos son iguales. ¿Ya? Segunda propiedad. Sus lados opuestos son iguales. Sus lados opuestos son iguales. Y tercera propiedad. Sus diagonales se cortan o se intersectan en su punto medio. A ver, sus ángulos opuestos son iguales, correcto. Si aquí fuera, por decir, un ángulo alfa, el ángulo opuesto a será C. Acá también va a ser alfa. Si este ángulo valiera teta,
el ángulo opuesto a B sería el B, ¿no? Entonces acá también sería teta. Obviamente alfa puede ser una letra o un número, igual teta puede ser una letra o un número. Esa es la propiedad 1, sus ángulos opuestos son iguales. La segunda propiedad es que sus lados opuestos son iguales. Si este lado mide 2 palitos, acá también medirá 2 palitos. Lados opuestos iguales. Si este lado de arriba mide culebrita, el lado opuesto abajo también medirá culebrita. ¿Ya? ¿Qué más? Sus diagonales, ¿sí? Porque tiene 2 diagonales. Acá hay uno, aquí hay otro. Estas diagonales se cortan en el punto medio. ¿Ya? Se cortan en el punto medio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este diagonal chiquita es igual a esta diagonal chiquita. ¿Sí? ¿Qué más? Que si acá mide un palito, esto mide un palito. M, aquí esto vamos a poner O, vamos a ponerle O. Es el punto de intersección de las diagonales. Recuerden, las diagonales se cortan en su punto medio. Por ende, este lado de acá, esta diagonal de aquí, va a ser igual a esta. ¿Ya? ¿Sí? Son iguales. Y aquí también, este lado de aquí, BO es igual a OD, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Estos de aquí se cumplen siempre en todo paralelogramo. Ya, ok, Mati. Bien. Ya, jóvenes, entonces no olvidarse eso, ya, las 3 propiedades de todo paralelogramo. Ahora vamos con los ejercicios, ¿sí? Claro, aparte también, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, tenemos al romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado son paralelogramos. Claro, no te olvides, el romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado son paralelogramos. ¿Por qué son paralelogramos? Porque cumplen con las 3 propiedades que les acabo de mencionar. ¿Sí? Miren, el romboide, ¿ves? Sus diagonales se cortan en su punto medio, sus ángulos opuestos son iguales y sus lados opuestos son iguales también, ¿no? En el rombo también sucede lo mismo. Los lados opuestos son iguales. LL, en este lado opuesto, este lado también son iguales. Tú dirás, profe, pero los 4 lados son iguales. Claro que sí, son iguales por la característica de un rombo, pero sus lados opuestos, si te dan cuenta, también son iguales. Mira, L, L, lado opuesto. L, L. ¿Sí? ¿Qué más? Los ángulos opuestos son iguales. Aquí, 2 alfa, 2 alfa. Aquí, 2 teta, 2 teta. ¿Ves? Los ángulos opuestos son iguales. Y la tercera propiedad es que sus diagonales se cortan en su punto medio. M, M, N, N. Y adicionalmente forman 90 grados, ¿no? Es característica de rombo. Igualito en el rectángulo. También cumple las 3 propiedades. ¿Cuál es la primera? Sus ángulos opuestos son iguales. Aquí, 90, 90, ángulos opuestos. 90, 90, ahí está. Segunda propiedad, los lados opuestos son iguales, ¿ves? A, B, B. Tercera propiedad, sus diagonales se cortan en su punto medio. N, 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 N. Ahí está. El cuadrado igual. Los ángulos opuestos son iguales. 90, 90. Aquí, 90, 90. Los lados opuestos son iguales. Este lado AB es igual a CD. Este lado AD es igual al BC. Profe, pero en un cuadrado sabemos que los 4 lados son iguales. Claro que sí, son iguales, pero independientemente de los lados opuestos son iguales o no, estaría cumpliendo igual. ¿Sí o no? En un cuadrado las diagonales se cortan en su punto medio, claro que sí. Acá es N, acá también es N. En otra diagonal también, mira, N, N. ¿Ves? Se cortan en su punto medio. Adicionalmente, el cuadrado forman 90 grados las diagonales, ¿no? Y cada angulito que se forma es de 45 grados, ¿ya? Son las características de un cuadrado, características de un rectángulo, características de un rombo, características de un romboide.
Hay que aprenderse las características de esas figuras. Pero el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide no dejan de ser paralelogramos. Son paralelogramos en forma general. ¿Ya? Es como yo te digo, a ver, 20 céntimos, 10 céntimos, 50 céntimos, un sol, 5 soles. ¿Qué son en forma general? ¿Qué son? Son monedas. ¿Sí o no? Son monedas. Cada uno tiene su propia denominación, claro. Cada uno tiene su propia característica, sí. La moneda más grande es el sol. La que vale mayor tiene la moneda de 5 soles. Claro, cada uno tiene su característica, pero no dejan de ser monedas. ¿Sí? Es lo mismo aquí. El romboide, el rombo, el rectángulo, el cuadrado, cada uno tiene su característica, ¿sí? Su propia característica, pero no dejan de ser paralelogramos. Si son paralelogramos, cumplen con las tres propiedades que les acabo de mencionar. Y por si acaso, las tres propiedades están aquí. Propiedad 1, ¿ves? Lados opuestos iguales. Propiedad 2, ángulos opuestos son iguales. ¿Sí? Alfa igual a beta. ¿Sí? Y el otro, propiedad 3, las diagonales se cortan en su punto medio, N, N, M, M. ¿Sí? No importa el orden, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? La cosa es que cumple con tres propiedades. Jóvenes, hasta ahí estamos para pasar los ejercicios, díganme. Sí, profe. Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora vamos con los ejercicios. Acabamos de terminar con la teoría. Ya, a ver. Un romboide. Como sabemos, un romboide es un paralelogramo, ¿cierto? Y aquí, mira, si tú puedes ver, y si es un paralelogramo, cumple con tres propiedades, ¿sí o no? Con tres propiedades, correcto. Pero yo no voy a aplicar las tres propiedades. Yo de las tres propiedades voy a hacer la que me sirve a mí. Por ejemplo, aquí tengo el ángulo B vale 3x. Aquí el ángulo D vale x más 18. Los ángulos opuestos, ¿cómo son? Díganme, ¿cómo tiene que ser? ¿Iguales o no? Claro, ¿sí? Recuerden que una de las propiedades del paralelogramo es que sus ángulos opuestos son iguales. ¿Ya? Yo voy a igualar. ¿Ok? Entonces digo, profe, ¿romboide es un programa? Claro que sí. El romboide, ¿sí? El romboide es un paralelogramo. ¿Correcto? Es un paralelogramo. Entonces, como es un paralelogramo, cumple con las tres propiedades. ¿Sí? Pero yo voy a aplicar una sola, ¿sí? Propiedad. ¿Cuál es esa? No importa el orden, la cosa es que te acuerdes, la cosa es que te acuerdes. Propiedad. Sus ángulos opuestos son iguales, ¿no? Sus ángulos opuestos son iguales. Entonces, ¿quién voy a igualar? 3x igual a quién? A x más 18, ¿cierto? Y de ahí, ¿qué digo? El x pasa a restar, sería 3x menos x, 2x, ¿no? Igual a 18. Y eso usted ya sabe, ¿no? El de 2 pasa a dividir. 18 entre 2, 9. Y eso sería mi resultado. 9. ¿Correcto? Y esto se puede comprobar, ¿no? A ver, si x vale 9, acá sería 3 por 9, 27. ¿Correcto? Porque acá es 3x, se multiplica, ¿no? Si x vale 9, suma 9 más 18, ¿cuánto es? 27. Ahí está, ¿ves? 27 es igual a 27, claro que sí. Entonces, ¿ves? Los ángulos opuestos son iguales, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Ya. Tomen nota, por favor, jóvenes. A ver, tomen nota, 2 minutos para escribir a lo máximo.
Me avisan cuando terminan, jóvenes. Ya, profe, yo terminé de copiar. Ya, muy bien. ¿Puedo seguir? Dicen los demás. Profe, ya acabé de copiar. Ya, sigamos. Muy bien. Ahora, en la pregunta 2 dice determinar beta si PQRS es un romboide. Ya. Ahora, como es un romboide, sabemos que es un paralelogramo, ¿cierto? Ya, en este ejercicio podemos utilizar, a ver, vamos a ver si nos han dado alguna propiedad de esto. Ya, no nos han dado, ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente en el ejercicio 2, ¿no? Hacemos esto, miren. Hacemos esto, observa. Sabemos que el romboide, el romboide, el romboide es un paralelogramo, ¿cierto? El romboide es un paralelogramo. Y si es un paralelogramo, por propiedad, sus ángulos opuestos, ¿cómo son? Son iguales, ¿cierto? Los ángulos opuestos son iguales, correcto. Entonces yo voy a decir, ¿quién es el ángulo opuesto a R? P. Como el ángulo R mide 2 beta, entonces aquí también medirá 2 beta. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque los ángulos opuestos son iguales. ¿Quién es el ángulo opuesto a S? Q. Entonces, ¿cómo tienen que ser ellos dos por propiedad? Iguales, ¿no? Recuerden, los ángulos opuestos son iguales. ¿Sí? Es una propiedad que cumple de las tres que hay, ¿cierto? Entonces, como ahí S vale beta más 120, entonces el ángulo Q también va a medir lo mismo. ¿Ok? ¿Sí? Ahí está, ¿ves? 2 beta, aquí 2 beta. Beta más 120 aquí, acá también vale lo mismo. Recuerden, los ángulos opuestos son iguales. Ahora, entonces, aquí puedo decir esto, ¿no? Entonces puedo decir aquí, ya. Quiere decir que el ángulo R va a ser igual al ángulo P. Y eso vale cada uno 2 beta, ¿no? Así valió. ¿Y qué más? El ángulo S es igual al ángulo Q. ¿Y cuánto valió cada uno? Beta más 120, ¿no? Beta más 120. ¿Sí? Ya, ahora, nosotros sabemos por propiedad general, ¿sí? Sabemos qué cosa, que en todo cuadrilátero la suma de sus ángulos internos es 300. ¿Cuánto vale un cuadrilátero? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale un cuadrilátero, jóvenes? 360. Correcto, Maciel, ¿no? Maciel. 360. No se olviden que todo cuadrilátero figura de 4 lados. Figura de 4 lados. Sus ángulos internos suman 360. Entonces voy a sumar 2 beta más, ¿no? Más beta más 120 que está ahí, ¿sí? Más 2 beta más el otro que está ahí, beta más 120, ¿sí? Porque son 4 ángulos, ¿no? Igual a 360. Ahora sumemos
2 beta más beta, 3, 5, 6 beta. ¿Estamos de acuerdo? 6 beta. 6 beta más 120, 240, ¿no? Más 240. 120 más 120, 240. Igual a 360, ¿no? Es una ecuación. Ustedes ya saben cómo desarrollar la ecuación, ¿no? Ya. De ahí, 240 pasa a restar, ¿cierto? Entonces sería 360 menos 240, 120, 120. El 6 pasa a dividir, ¿no? 120 entre 6 sería 20, ¿cierto, jóvenes? ¿Sí? Y eso sería mi respuesta. ¿Ya, muchachos? ¿Sí? Por favor, tomen nota. Cualquier duda, me avisa. Escriba, por favor. Preguntas, me avisa, por favor. Entonces recuerden siempre, jóvenes, que los ángulos opuestos en todo paralelogramo son iguales, ¿sí? Y el romboide es un paralelogramo, entonces cumple en el romboide también. Luego, que hice al final, como es un cuadrilátero, ustedes saben, por propiedad general, todo cuadrilátero mide 360. Su método igual a 360, ¿no? Formé una ecuación y allí el valor de beta, ¿no? Profe, ya acabé. Muy bien, Andrea. ¿Cómo vamos los demás? Avísenme. ¿Ya terminaron o falta todavía escribir? Ya terminó, profe. Ya terminé, profe. Allá. Yo terminé, profe. Ya, muy bien. Tienen que hablarme siempre, háblenme. ¿Sí? Ya, vamos con la 3. ¿Sí? Miren la pregunta 3. Me dice que es un romboide. Ya sabemos que el romboide es un paralelogramo, ¿cierto? Sabemos eso. ¿Sí? Sabemos eso entonces, ¿no? Ya. El romboide es un paralelogramo. Y si es un paralelogramo, una de sus propiedades es que sus lados opuestos, ya no sus ángulos, también que también cumple, obviamente, pero en esta ocasión nos sirve la otra propiedad que me dice qué cosa, que sus lados opuestos
son iguales. Sus lados opuestos son iguales, ¿ya? Y eso es lo que voy a hacer. ¿Quién es el lado opuesto a 2x? ¿Cierto? ¿Quién es el lado opuesto a 3a? 18. Entonces voy a igualar. 3a igual a 18. Ya, eso es lo que voy a hacer. 3a igual a 18. ¿Y de ahí cuánto vale mi a? Ah, mi a vale 18 entre 3. 6. ¿Cierto? Ya. ¿Y cuál es la otra propiedad? O sea, mejor dicho, ¿cuál? Ya igualé. Lado opuesto igual a este, ¿no? O sea, este de aquí, lado opuesto con el de acá. Ya lo igualé. ¿Cierto? Ahora, ¿qué más voy a igualar, profe? Este lado de aquí con este lado de aquí también son iguales. Los lados opuestos son iguales, recuerden, ¿sí? Es una de las propiedades de las tres que hay, ¿ya? Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces digo, allá. Entonces, A es igual a 2x, ¿correcto? Pero nosotros ya sabemos cuánto mide x. No, pero ahora voy a reemplazar, ¿no? Pero mi A, ¿cuánto vale? 6, ¿no? ¿Cierto? 6. ¿Sí? Lo voy a tratar de reemplazando. Ahora, yo sé que mi A vale 6. Entonces digo, 6 es igual a 2x. ¿Cuánto vale x? 6 entre 2, 3. 3. Correcto. Ahí está, ¿no? Así sería. Tomen nota, muchachos. Preguntas, por favor, me avisan. Ahí lo que he hecho es muy simple, ¿no? He igualado los lados opuestos, nada más. ¿Sí? Igualé los lados opuestos. Dije que 3a es igual a 18. Y de ahí salió mi a, que es 6. Correcto. Y luego igualé el otro lado opuesto. A es igual a 2x. Pero yo ya sabía que mi a vale 6. Reemplacé. Ah, 6 es igual a 2x entonces. Y de ahí saqué mi x vale 3. ¿Ya? Así de fácil. Tomen nota, tomen nota. Profe, ya acabé. Ok, Andrea. Muy bien.
¿Cómo vamos los demás? También me avisan ya, por favor. Tomen nota, me avisan. Recuerden que yo el video estoy subiendo, ¿sí? Todos los videos subo yo en Flash Live. Los ejercicios que estamos desarrollando también los subo, la solución. Ahí lo pueden verificar si es que no lo llegan a completar todo. Muy bien, me avisan para seguir Juan Mancisa, Matthew, Nicole, Juana Voy a seguir, profe. y Rafael. Ya, muy bien. Sigamos. Ahora vamos con la pregunta 4, jóvenes. Ya, miren, aquí es un rectángulo, ¿cierto? Este es un rectángulo. Y recuerden que un rectángulo, la característica de un rectángulo es que posee 4 ángulos rectos, ¿sí? De 90 grados cada uno, ¿no? Entonces vamos a poner esto, ¿ya? Ya, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, es 90 grados en cada esquinita, ¿no? Eso ya sabemos ya. Simplemente lo colocamos, ¿sí? Aquí también 90 grados, ¿no? Arriba también, ¿no? Ya, bueno, ya lo voy a colocar, pero suficiente con lo que hice, pero bueno, ya voy a colocarlo. Aquí también, ¿no? Y acá también. Ahí también, ¿no? Ya está. Ahora miren, ustedes se dan cuenta, ustedes tienen acá un triángulo rectángulo, no sé si ustedes pueden ver. Hay un triángulo rectángulo. Y un triángulo rectángulo, ¿sí? En un triángulo rectángulo, siempre el ángulo de arriba con el ángulo de abajo tiene que sumar 90 grados. Si yo tengo un ángulo alfa y aquí un ángulo beta, siempre la suma del ángulo alfa de arriba más el ángulo beta de abajo tiene que dar 90 grados. Eso se cumple en un triángulo rectángulo. Y eso se va a cumplir acá, miren. Yo tengo acá un triángulo rectángulo. Y este angulito ya mide 40. Entonces, el angulito de abajo que está aquí, ¿cuánto debe medir? Para que me dé 90. Ya mide 40. ¿Cuánto será? 50, ¿sí o no? ¿Cierto? 50. Y como yo sé que aquí este es 90 grados, yo ya tengo 50. Este angulito que está aquí será entonces 40, ¿sí o no? ¿Qué dices? ¿Sí? Porque un ángulo recto mide 90 grados. Tú ya tienes 50 que salió del triángulo rectángulo y más el 40 hace 90. ¿Sí? Ya. Eso lo voy a colocar ahorita. A ver, vamos. Voy a colocar. Entonces, como te estaba diciendo, aquí será 50, ¿no? Y luego acá será 40. ¿Correcto? Hemos ido completando. Ahora, finalmente, en el triángulo rectángulo, en el triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué triángulo rectángulo vemos ahí? BAD, ¿no? BAD. Ya, en el triángulo rectángulo BAD, ¿qué voy a decir? Por propiedad, nosotros sabemos que el ángulo de arriba, ¿no? El ángulo de aquí, el ángulo de aquí, con el ángulo de aquí 40, en este triángulo rectángulo me va a dar 90, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, en este triángulo que está aquí, que estoy así remarcando, ahí, el ángulo de aquí con el ángulo 40 me va a dar 90 grados por propiedad, ¿sí? De todo triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, bien, hacemos eso. Entonces digo, ya, muy bien. X más, entonces, digo, X más 40 igual a 90. Y de ahí digo
que x es igual a 90 menos 40. 90 menos 40. Y eso me va a dar 50. ¿Correcto? Me da 50, ¿ya? Y eso sería la solución, muchachos. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. profe. Ya. Miren cómo fui completando, ¿no? En este triángulo rectángulo era 40, le puse 50, porque sabemos que suma 90. Y luego acá había un ángulo recto, ya tuve 50, le pongo 40. Y luego me fui en el triángulo rectángulo más grande. Y que es 40 más x igual a 90 por propiedad, ¿no? Muy bien, tomen nota, muchachos, tomen nota. Si hay alguna pregunta, me avisa. Se vence la hora, ingresamos un momento más para terminar con las 5, ¿ya? Por favor. Tomen nota. Me avisan cuando termina. Aunque yo creo que aquí no es necesario ponerlo. Bueno, pero aquí, por ejemplo, no era necesario ponerle el 90, ¿no? Ya sabemos que acá es 90, pero no es necesario, ¿no? Le podemos quitar esto a mí y nos quedamos con esta parte, ¿no? Para que sea más visible. ¿Seguimos, jóvenes? ¿Se están inscribiendo? Dígame. ¿Puedo seguir? Profesor, ya puedes seguir. Ya, gracias. Ya, profe. Muy bien. Jóvenes, se vence la hora, ingresan un momento, ¿ya? Solamente para acabar con este problema 5, nada más. Bien, vamos hasta que se nos acabe el tiempo. Miren, este es un rectángulo. Recuerden que en un rectángulo tiene sus características de rectángulo, ¿no? ¿Cuál era? Sus lados opuestos, ¿cómo son? Iguales, ¿cierto? ¿Sí? Sus lados opuestos son iguales, ¿sí? Es decir, que si acá es 6, entonces acá será 6, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Ahora, y si abajo es 8, arriba también será 8, ¿no? Ya. ¿Qué más? A ver. Aquí, por ejemplo, aquí